Estamos de regreso a nuestro último bloque de Más Positivo en esta jornada de miércoles 14 de agosto y el tema que vamos a estar conversando va relacionado principalmente con lo que fue el pasado 11 de agosto el natalicio de Gustavo Cerati, un artista argentino que guarda una estrecha relación con nuestro país y por supuesto con todo lo que fue su trayectoria musical como solista y también con este grupo Soda Stereo. Para conversar sobre ello tenemos a Jaime González, periodista que también seguidor de esta agrupación. ¿Cómo estás, Jaime? Bien, Bienvenido. muchas gracias y gracias por la invitación y gracias por acordarse de Cerati siempre que está más presente que nunca, creo. Hablamos, no sé si el año pasado, antepasado también Puede ser. sobre Cerati y me gustaría primero comenzar con cómo fueron los inicios de Gustavo Cerati, porque uno, claro, lo asocia mucho a Soda Stereo, pero ¿habían trabajos previos antes de con Soda Stereo de Cerati con otras agrupaciones musicales? Sabemos que muchas agrupaciones van siempre al inicio como con periodos de ajuste. Sí, Gustavo fue uno de los músicos que recorrió mucho el circuito argentino con muchos estilos musicales. Cuando le regalan una guitarra acústica, creo que tenía 11 años, empieza a estudiar guitarra, estudió con un profesor de guitarra, tuvo varios estudios, tocó desde folclore, pasó por ritmo funk, armaba agrupaciones, desarmaba. Y aparte Gustavo Cerati, antes que la música, era muy buen dibujante, muy buen lector de caricaturas, tenía personajes como Super Cerebro, Un hombre alado, algo por ahí en La ciudad de la furia también se repite ese personaje. Pero recorrió mucho, tocaba mucho en bares, acompañó a distintos músicos, hasta que se fue encontrando en su propio lugar Richard Coleman, que fue amigo de Cerati, también compañero de ruta, músico argentino, dice que en alguna ocasión cuando le tocaba cantar a él, la gente como que al tiro así le llamaba la atención a este chico de ojos azules que tenía el pelo erizado, crespo, claro, y que algo pasaba cuando él cantaba y tocaba la guitarra, y también él llamaba mucho la atención cuando tocaba en la iglesia. Él tocaba en la iglesia de su colegio y Adrián Taberna, sonista Soda Stereo, vivía como cerca del barrio, cuenta que sus amigas comentaban en el Ricitos de Oro que tocaba la guitarra en las cosas religiosas. Por lo tanto, desde chico estuvo muy vinculado y Soda Stereo yo creo que es casi ya un final de un recorrido muy extenso buscando su lugar, qué estilo hacer. El papá de Gustavo Cerati era gerente de ESO, muy artista también él, Juan José Cerati, muy artista, un gentleman. Su madre, Lilian Clark, muy apegada al baile, a la filosofía, muy lectora. Por lo tanto, tenía una familia que lo incentivó mucho al mundo del arte. Así que, a pesar de que tuvo profesiones como visitador médico, creo que en algún punto el camino iba como a que tenía que encontrarse con Zeta y con Charlie para concretar este trío que finalmente se transforma en Soda Stereo. ¿Y cómo llega? Porque cómo llega a dar con Zeta, con Charlie. eh, bueno, todas las agrupaciones parten de abajo, ¿no? ¿Cómo se da esa relación? Sí, Cerati incluso hace el servicio militar en algún momento y se lo toma muy en serio, no le gustaba llegar atrasado y también los papás, a pesar de toda esta devoción artística, el papá le había dicho que tenía que estudiar algo, así que estudia como comunicaciones, publicidad, es una carrera donde entraron muchos artistas como frustrados hasta esa época, Alfredo Lois, que fue después director de escena Soda Stereo, y ahí conoce a Zeta, que es su compañero de banda, le gusta The Police, le gusta XTC, todo el New Wave. Zeta tocaba el bajo por su familia, era un músico, pero no encontraban baterista. Y la hermana de Gustavo, Laura, iba a hacer natación al estadio de River Plate. Y allí conoce a Charlie Alberti. No hay relación con Laura, pero Laura le dice, mira, ¿sabes qué? No tengo onda contigo, pero mi hermano anda buscando un baterista, quizás debería hablar con él. Y en algún momento que Gustavo, Charlie llama a la casa, Laura para sacárselo de encima le dice, oye, ¿no te gustaría hablar con mi hermano mejor? Que yo creo que está más interesado. Y ahí se conocen y van Zeta y Gustavo van a ver a Charlie Alberti
que lo impresiona primero que todo porque tenía sala de ensayo, ya tenía una batería y aparte era hijo de un gran músico, Tito Alberti, era baterista, entonces coincidieron en The Police y me parece que al primer ensayo ya hay como, al tiro se genera una sinergia interesante y que te digo por qué se genera, porque intentaron agregar un cuarto Soda Stereo, pasaron Daniel Melero, Richard Coleman, varios, y siempre quedó el trío al final, no se daban cuenta el resto que con los tres pasaba algo que cuando se ponía un cuarto integrante ya no funcionaba. Había una energía que se juntó con Charlie, Zeta, Gustavo, que fue difícil incluso de romper hasta el final. Sabemos que siempre, bueno, haciendo quizás un símil, los grupos van proyectándose y van naciendo y dejan como una huella también en el contexto en el que se conforman. Los Prisioneros, ¿no?, en época de dictadura. ¿Cómo era la conformación en los tiempos de Soda Stereo en Argentina, por ejemplo? Creo que el contexto histórico. Sí. Bueno, había un agotamiento igual del rock. Venía Spinetta hace rato, una institución consagrada. Estaba Charly García, que había hecho lo suyo con Sui Generis, con Serú Girán, Papo, Los Gatos, que habían iniciado junto con Almendra, pero había una cierta ganas de renovación del rock latino o el rock argentino. Y esto lo encarnó, creo, Soda Stereo, un poco con Virus, que ya venía con esto del New Wave, que significaba tomar estos ritmos bailables, letras más abiertas, no tan comprometidamente políticas, y el ambiente en argentino era como saliendo de la dictadura un poco, ¿no? Post-dictadura, un ambiente de venir un poco a celebrar, y esta renovación creo que la encarna Soda Stereo, preocuparse por el look, hablar cosas como dietético, mi novia tiene bíceps, ¿por qué no puedo ser del jet set? Marcan un quiebre con las letras más profundas de Spinetta, las letras más políticas de Charly, y esto para la gente fue novedoso. Yo creo que en algún parte la juventud argentina quería celebrar un poco, salir a tener las bandas que representaran como un movimiento nuevo, más alegre, y Soda Stereo lo encarnó perfectamente. Aparte de la influencia clara que estaba teniendo The Police en la escena y que Soda Stereo un poco encarnaba también ese sonido medio reggae y medio ska, que después se fue puliendo, se alejaron bastante después de The Police. ¿Cómo fue la evolución de Soda Stereo en la evolución, el ir incursionando en otros estilos musicales, ¿no? Claro. En ir abarcando también más público de otra área? Muchas veces uno escucha un disco o una canción, empieza a escuchar otra y dice, oh, ¿sabes que tiene buenas canciones? Revisa para atrás, no está bueno. Claro, lo interesante de Soda Stereo es eso, si hubiesen sido una banda que se hubiese quedado con su primer disco, el homónimo del 83-84, donde viene Trátame Suavemente, ¿por qué no puedo ser Jet Set? Sobre OCTV, uno se quedaría con la idea de una banda media superficial. Pero eso es lo interesante de Soda Stereo, que con cada disco su musicalidad, sus letras se van poniendo mucho más profundas, la música se va enriqueciendo más, y tiene que ver con que Gustavo, sus novias, tiene una novia extranjera que le va mostrando bandas inglesas, como el del post-punk, Econ, de Benny Man, XTC, The Cure, y se nutren de eso. Entonces, para el Nada Personal, que el segundo disco, tú, por ejemplo, Cuando pase el temblor, o la canción Nada Personal, te das cuenta que hay algo más profundo, que la musicalización es más trabajada, que ya no es una banda como de debut y despedida. Y creo que esa búsqueda se consolida, si bien no es el mejor disco, pero con Signos, cuando viene el Festival de Viña, donde viene El Rito, Prófugos. ¿Qué canción me viene ahí? Final, Caja Negra, Signos. Signos ya es una canción poética. O sea, para mí ya tiene más profundidad que las canciones del primer disco. Y esa profundidad fue que mucha gente fuera tomando Soda Stereo como una banda ya institución, de emblemática, con trayectoria, con seriedad artística. Y esto también lo fueron llamando la atención a los músicos del alrededor. Por lo tanto, si Soda Stereo hubiese sido solamente una banda que se repite, no creo que hubiesen llegado al lugar que ocuparon. Al lugar que ocupan hoy. Creo que fue la evolución, la constancia artística, lo serio que se fue tomando el trabajo de Gustavo Cerati, lo que los convirtió en músicos muy referentes. Se nota en la música, o sea, el disco Dínamo, que es del año 91, no tiene nada que ver con el primer Soda Stereo. Parecen incluso antinómicos, bandas totalmente distintas. Hay una evolución gigante ahí. Jaime, respecto a cuál era o cómo se distribuía el trabajo dentro del grupo, con respecto a la composición de letras, el trabajo también de muchas veces el choque de ideas, ¿no? Claro. ¿Cómo fue eso también en la interna? Interesante pregunta, porque fue uno de los temas que terminó, yo creo, siendo el rompe o el tema que más
destruyó a Soda Stereo en su interior. Ellos firman un contrato al comienzo donde el compositor y de las canciones se llevaba más de las regalías que el resto. Por lo tanto, Gustavo Cerati, quien era el letrista, compositor, productor de muchas de las canciones de Soda Stereo, sino el compositor principal, ganaba mucho más que el resto, que acompañaba. Hay colaboraciones compartidas, hay canciones que están firmadas por Cerati, Zeta y Charly, pero hay muchas que son Cerati solo. O sea, yo estoy convencido que Gustavo Cerati era el canalizador completo y la dirección artística de la banda. Por ahí comparte crédito después muy a la par con Daniel Melero, que es un músico que aparece en el primer disco, es el autor de Trátame Suavemente, un amigo de Gustavo, pero es el productor después de Canción Animal. Por lo tanto, yo creo que por Gustavo pasaba todo. No me imagino que las cosas las hicieran los demás. Sin embargo, creo que con Zeta había un ping-pong interesante y Charly se sumaba un poco al final a esta escena armada. Con Zeta creo que había un ping-pong de idea, o era como su contraparte. Yeah. Pero digo contraparte la idea que mostraba Gustavo. Zeta la escuchaba, la miraba y en algún punto Zeta decía que era el que le decía a Gustavo: ya más arreglo no tiene la canción, hay que irse, hay que dormir, porque Gustavo era muy obsesivo con el trabajo. Y con Charly Alberti creo que Gustavo siempre tuvo una relación de tensión. Charly Alberti es menor que Gustavo Cerati. También llamaba la atención de las chicas, muy guapo, una forma de tocar la batería muy elegante, y eso le significó por muchos años tuvieran encontrones hasta infantiles, por enchufe, disputarse polola. Hay ahí cuando uno lee las biografías de Cerati, hay un rollo con el tema de las chicas, de disputa entre Gustavo y Charly. Por lo tanto, era una banda difícil, pero que creo que entendían muy bien el trabajo profesional, cosa que no todas las bandas entienden y que al mínimo se destruyen. Ellos duraron 14 años hasta el 97 juntos, después se reencontraron con Me Verás Volver, y me parece que Charly Alberti después con Gustavo terminan reconciliándose un poco antes de la CB. Terminaron bien arreglados al final, terminaron entendiéndose. Diferente con Zeta, que yo creo que se produjo una distancia al final con Gustavo. Ahora, cuando se genera este quiebre con el grupo, ¿no? Cada uno toma caminos separados. Sabemos que Cerati también tiene una relación con Chile. Claro. Estuvo viviendo en Chile. Fuerte. Y eso comienza en el Festival de Viña. El primer país que Soda Stereo la revienta es Chile. Festival de Viña 1987. Ellos no se imaginaban la cantidad de fans que tenían acá. Incluso cuando suben al avión en Argentina, el capitán, no sé si habrá sido qué empresa, me imagino que era en Chile, les damos la bienvenida a Soda Stereo y les anuncio que en el aeropuerto hay más de 3.000 jóvenes esperando. Y Gustavo pensaba que era una broma, y cuando se baja se dan cuenta que hay más de 3.000 personas esperando, no podían salir del hotel. Y ahí comienza una relación muy cercana con Chile, y Gustavo le toma mucho cariño. Y bueno, y termina casándose con chilena, Cecilia Amenábar, que la conoce en una conferencia del disco Doble Vida, 1985-86. Y por lo tanto vive en Chile, vacaciona en Chile, tiene casa en Bichuquén. Una amiga por ahí, traje una foto, se lo encontró una vez en Pichilemu. Recorría Santiago a su pinta. Hay muchas fotos de él recorriendo el metro en Santiago. Se relaciona con la escena chilena. Estamos pasando una foto. Claro, esas fotos son en Pichilemu, en Punta de Lobos. Saludó a Mónica Soto, que es sanjaverina, y se lo encontró allá. Y Gustavo Cerati, esa foto fue después del último concierto, 1997, eran las vacaciones del 98. Y Gustavo llegó totalmente de improviso a la playa de Pichilemu, se baja, lo reconocen, firma un par de discos a unos chicos que andaban con discos Soda Stereo. O sea, no puede ser más popular que en una playa. Y él les pregunta si... Mira, esa foto es interesante porque se ve entre medio de la gente y mucha gente no se da cuenta. Y va con Cecilia Amenábar, dice, le firmo todo, pero una vez que le firme todo, déjenme estar bien con mi mujer, y se aleja por la playa. Pero escenas así, que no están fotografiadas, tengo un montón de historias desde que se encontraron con él. Tengo amigos de Santiago que se lo encontraron en la Feria del Disco. Tengo una amiga, Katy Lin, que es de la banda Mal Corazón, que él lo fue a ver en vivo. Por lo tanto, se relacionó mucho con la escena chilena, y él dio pase para que muchas bandas como Nicole, como Solar, él dijera: esta banda es buena, esta banda es buena. A los directivos del sello BMG, Gustavo les decía: este artista chileno es bueno, deberían ficharlo. Entonces se transforma un poco de un padrino de la escena de los 90, y que se siente muy bien en Chile. Vive casi 2 años en Chile. Forma grupo con chilenos, Plan B.
Es una banda con chileno que es un disco electrónico. Yo lo tengo en vinilo, muy difícil de encontrar, muy bueno. Y este plan B sirvió para el disco Bocanada. Fue como la inspiración electrónica. Cerati se da cuenta que en Chile pasan cosas más importantes en la electrónica que en Argentina. Es vivo, o sea, se da cuenta que en Argentina está un poco mucho rock and roll, alicaído, que allá en Argentina son muy fanáticos de los Rolling Stones, del rock rollinga. Se da cuenta que en Chile es más Beatles y que la electrónica acá, Aphex Twin y todas esas bandas, pegaban fuerte y va a la disquería Background, me parece que se llamaba, que era de Hugo Chávez, y se pasa todo el día en disquerías. Por lo tanto, se casa en Chile y toca en Chile. Hace poco fui a Santiago a la iglesia donde se casó y después estuve leyendo, y tocó Soda Stereo en su propio matrimonio. Y que era una delegación de argentinos que llegó a Chile para el matrimonio y que al final del matrimonio creo que hubo un encontrón entre chilenos y argentinos también, se ofrecieron combo, de verdad. Entonces era eso, o sea, Gustavo yo creo que en algún punto se sentía muy encariñado por Chile. ¿Te acuerdas del terremoto? Sí. 2010, el primero que dice voy a ayudar a Chile es él y organiza Argentina Abraza Chile es Gustavo. Él dice, tengo familia en Chile, tengo amigos, era muy preocupado por acá. Jaime, ¿cómo se explica la huella de Cerati en la escena musical de los 90? Importantísima. Yo creo que el disco Dínamo, que es de 1992, que es un disco que no pasó tan así a la fama como el Canción Animal, donde viene de música ligera, 1.000.000 de años luz, T para tres, Entre caníbales. El disco Dínamo fue una apertura para el rock latino y en Chile le hicieron una lectura muy interesante que quizás ni en Argentina tuvo, porque acá bandas como Lucibel, Solar, un poco la ley se da notificada de este vuelco sónico que toma Soda Stereo con Primavera Cero. Esto como esta onda ya no tan rock latino, sino que más psicodélica, más parecida al rock que se hace en Manchester, propio de la movida shoegaze que estaba ocurriendo en el mundo, que era una movida mucho más guitarrera, olvidarse un poco de las máquinas de ritmo y entrar en la psicodelia de la repetición, en la psicodelia de hacer discos conceptuales, la voz más baja, y esto le influye mucho a la música chilena. Yo creo que Lucibel, por ejemplo, el baterista de Lucibel, o el ex baterista Francisco González, era muy amigo de Gustavo Cerati, le marca esta lectura que hace Gustavo Cerati del rock anglosajón, el rock británico, pero ya no con The Police, sino con otros referentes, totalmente nuevo y actualizado, y esto le cambia la cabeza. Por eso yo creo que él se sentía que fue más comprendido en Chile que en Argentina, por discos que en Argentina quizás no tuvieron tan buena lectura como en Chile Dínamo, y los que son soderos lo van a entender lo que digo. Es un disco como piedra cabezal para entender la apertura del rock de los 90. Todavía sigue siendo un disco súper gigante que tiene relectura y relectura y relectura. Hace poco Benito Cerati lo tocó en vivo este disco Dínamo. Y uno dice, este disco es como del futuro, ¿no? Sigue sonando a mañana, ¿no? Muy adelantado. En su época no lo entendieron, un poco se lo tiraron por la cabeza a Soda Stereo. Pues este sentido de ser más alternativo, huir de los coros tan obvios. Profesional, un artista. Te iba a decir, Gustavo. Jaime, no llego en respecto a... luego del paso por Chile, ¿cómo se llega nuevamente el reencuentro con Charly y con Zeta? Ellos hacen una gira también, el Me Verás Volver, que incluso estuvieron en Chile también. 2007. Claro, se disuelve en el 97, muy mal. Tengo un amigo, Alejandro Gómez, que es de Solar, tocó como telonero de Soda Stereo en el Estadio Nacional. Y me decía que se hablaban con asistentes. Oye, Gustavo, dile a Zeta que baje el bajo. Oye, entonces no había relación, no compartían hoteles, no compartían van. Se trataba de... contaba el manager de la época que la estrategia era que se vieran lo menos posible y que se encontraran solo en el escenario porque la relación estaba muy agrietada. Gustavo no quería hacer esa gira, la terminan haciendo. Ahí está el Gracias Totales, que la han usado hasta políticos. Sí. Gracias Totales. Prostituido, digo de buena manera, hasta el hartazgo. Y terminan las cosas muy distanciadas. Zeta se va por su lado, Chelo Alberti se convierte como en imagen de Apple para Chile o para Latinoamérica. Pasaron 10 años, 2007 es cuando se tuvieron que abuenar, pero aquí hay una lectura. Gustavo Cerati inició una carrera solista con 1999 Bocanada, 2001 Siempre Soy, y con el disco Ahí Vamos vuelve a Viña del Mar, que ahí lo vi yo en vivo, 2007 también, sí, febrero. Creo que su buena trayectoria solista, tú sabes que se consolida con canciones como Crimen, que sonó mucho, Lago en el Cielo, esto de haber conseguido solo
casi lo mismo que Soda Stereo, le dio la tranquilidad para volver con Soda Stereo y que no lo cuestionaran tanto eso de vuelves porque te fue mal, vuelves porque necesitas plata. Obviamente había un negociado tremendo con el Me Verás Volver. Si terminamos en un circo de Soleil, tú sabes que, no sé si Gustavo vivo hubiese aprobado esto de que ocuparon la música para un circo de Soleil, pero significa que la marca Soda es gigante monetariamente. Se abuenan, conversan las cosas, Charlie Alberti cuenta que fue bonito, pero al paso de la gira Me Verás Volver empiezan a haber roces de nuevo. Por lo tanto, para la máquina y Gustavo termina haciendo su próximo disco solista, Fuerza Natural, que lo presentó en Venezuela, donde tiene este accidente ACV. Y que una carrera imparable. Y que la última canción fue Lago en el cielo, además. Lago en el cielo con un solo extendido. La banda ha contado que ellos se dieron cuenta que alargó el solo de guitarra. Generalmente uno cuando ensaya con una banda dice, bueno, el solo dura tanto tiempo y después paro, pero se dieron cuenta que se estaba alargando y entendían que era el final de esa gira, el tramo de esa gira. Y no sé, post-mortem suena como despedida, ¿no? Ya que en mi último solo lo voy a hacer, no creo que Gustavo haya estado pensando eso, pero leído con el tiempo, es significativo que la última canción se llame Lago en el cielo, que era su canción favorita, que la tenía de ringtone en el teléfono. Algunos dicen que está inspirado un poco en el lago Bichuquén, pero hay otras teorías también que están escritas por otras. Pero hay una teoría que dice que en el lago Bichuquén tiene una visión del lago en el cielo. Y bueno, fue la última canción. Y Lago en el cielo suena como despedida también. Sí. Hay mucho de la obra de Cerati premonitorio. Hay todo artículo en cosa de que sus letras... No creo que haya sido así, me pongo escéptico, pero cuando uno entra a hilar fino, hay un último track de Fuerza Natural que se llama He visto Lucy, que si uno lee la letra puede pensar que es como con un forcejeo con la muerte. Si uno entra a la metáfora y a abrir, y uno dice cuánto de lo que uno escribe o lee después se transforma a veces en su propio destino, en su propio relato. Ahora, todo esto va a que uno quiere unir caos, o sea... Sí, si vamos a los científicos, muy fino. Muy fino y siempre uno encuentra darle relato a las vidas. Y en este relato calzan las cosas. Jaime, mencionaste que el 2007 en Viña viste a Cerati... 2 veces lo vi en vivo. 2 veces. ¿Cómo fue la experiencia de verlo en el festival, digamos? De Viña, sí. Lo vi el 2003 en la Quinta Vergara presentando Siempre Soy. Muy buen concierto, me gustó más incluso el 2003, pero el 2007 venía en su mejor momento, tocaba ese día Anita Tijoux, Anita Tijoux, Ana Torroja, nada que ver, estaba con Anita Tijoux, Ana Torroja y Kudai. Me acuerdo que Gustavo Cerati abrió esa noche y que hubo críticas de la prensa, no sé qué periodista habrá sido, que Gustavo estaba pasado de moda, que era un artista que iba a pasar inadvertido en el Festival de Viña, que era de unas generaciones. Al contrario, antes que saliera a escena, toda la quinta gritaba Cerati. Entonces me di cuenta que realmente no era el único que iba a ver a Gustavo. Por la ubicación donde yo estaba me tocó verlo antes de salir. Si el escenario es para allá, estaba en esta esquina con su abrigo y muy nervioso, muy nervioso. Si usted revisa la actuación de Viña del Mar, el primer tema está muy nervioso. Y yo me pregunté qué es lo que le incomodará, será el lugar, a lo mejor dijo no debería haber venido, porque tú sabes que Viña tiene mucha farándula. Y Gustavo es muy artístico, no dio entrevista, creo que en la prueba de sonido, está por ahí en internet, echa a los periodistas que van a la prueba de sonido, da solo una entrevista que a Rayén Araya, post-show muy cortita, y a lo mejor se sintió incómodo y después se relajó y la conquistó y se ganó la gaviota y muy bien. Pero ahí me di cuenta que también era humano y profesional y que en algún minuto, cuando él estaba ahí en esta esquina con su asistente de guitarra, y lo vi como medio incluso pálido, preocupado, dije, bueno... él no da que las cosas por hecho. O sea, siempre se la jugaba hasta el último minuto y de hecho, lo que estábamos hablando, el lago en el cielo, si después de un rato tuvo un accidente o tuvo una enfermedad, te das cuenta que siempre cumplió, muy profesional. Gustavo era de los que carreteaba, era a las 5 de la mañana y a las 7 de la mañana se había que preparar el sonido y llegaba igual. Ahora, una fuerza natural. Tú fuiste a Argentina también, sí. Estuviste y ahí contaste algo anecdótico, cuando fuiste a visitar la tumba de Gustavo. Fui a visitar la tumba de Gustavo con mi mamá y mi hijo también. Y al otro día fui a visitar a Gustavo porque en realidad como cerrar un ciclo para uno que es admirador, necesita un poco ver la lápida para decir, sí, fue. No me engañaron, realmente ya no existe. Como la forma en que murió Gustavo Cerati, que desapareció. De hecho hay una canción que dice, nadie me verá mañana y estoy cercado por la ciencia.
Nadie vio a Gustavo Cerati, entre comillas, metafóricamente morir. Se bajó al escenario y no lo vimos nunca más. Se protegió mucho que no hubiesen fotos, que no hay fotos, no existen fotos, ni siquiera el ataúd estaba cerrado. Fue para cerrar un ciclo, ver la tumba y decir, bueno, ok, ya no, realmente murió. Convencerme a mí mismo, uno siempre tiene la esperanza. Pero el otro día yo tuve que entrevistar a Daniel Melero. Daniel Melero fue el productor de Canción Animal, hizo el disco Colores Santos con Gustavo Cerati, y Daniel Melero, no le hablé que fue a la tumba, pero sí hablaba un poquito Cerati y él me contaba que poco antes, Melero fue otro de los que se alejó de Cerati en algún tiempo, también porque a Gustavo le rodeaba mucha gente, había mucho celo alrededor de Gustavo, ¿quién se quedaba con su amor? O a quién él le daba más atención. Prioridad. En un minuto fue Melero. Y los Soda Stereo no lo toleraban porque Daniel Melero era el centro de atención para Gustavo Cerati. Y Melero me dice que se habían reconciliado, que poco antes del episodio en Venezuela habían tenido un llamado, que se habían juntado a ver Haciendo Colores Santos, que es un documental que está en YouTube, y que estaban pensando hacer otro disco juntos. Y él me dice en ese momento, todavía puede ser. O sea, había una esperanza de como despertar. Y eso, bueno, Lillian Clark, que la mamá de Gustavo, para mí fue una imagen muy significativa de lo que era Gustavo, porque la energía está viva ahí en la actualidad, sigue. Ya no da entrevistas, tiene una avanzada, pero en Lillian Clark uno descubre por qué Gustavo tenía tanta energía, porque ella se convirtió en la mamá de todos los fans de Cerati. Un poco nos consoló que ella pudiéramos verla entera cuando nosotros nos mostrábamos los fans muy dolidos por esta. Nadie quería que. Hay una imagen de Gustavo Cerati cuando presenta su último disco, dice: si yo me tuviera que ir ahora, no creo, dice, me despediría contento por fuerza natural. Y todas esas entrevistas nosotros decíamos, no, a Gustavo le quedan muchos años. Mira, voy a decir algo totalmente tirado a las mechas. Era más probable pensar en una muerte de Charly García, quien está vivo y va a sacar un disco, que en la muerte de Gustavo Cerati. Entonces eso como que descolocó un poco, o sea, ¿no? Como que el destino nos arrebató a un músico que le tenía mucho por decir. Sí. Ironías de la ironía. Y Charly está vivo todavía. Sí. Jaime, respecto también a tus conversatorios que tuviste con Charly. Con Charly Alberti. Charly Alberti un tiempo se conectaba mucho a Facebook, tal cual, años pretéritos del Facebook, y yo dije, no, y le hablé, que empezamos a conversar y conversamos mucho de su grabación de batería. Él tiene tenía una fundación que se llama algo así como planetaria, para arreglar, como ecológica. Incluso conversamos de traerla acá a San Javier y él me decía que no tenía problema en exponer fundación, en algo de la ecología, y conversamos y nada, me hablamos de los vinilos que se iban a reeditar, me había contado que había material inédito de Soda Stereo, que ahora va a salir, creo luego una canción inédita de Soda Stereo que es de los años antes del primer disco. Ellos grabaron un demo con Melero, el mismo personaje de Melero, y ahora creo pronto, no sé cuándo, se va a editar una canción que se llama tentativamente, puede que le cambien el título, Dime Sebastián, que es una canción inspirada en un amigo de Gustavo Cerati que le gustaban mucho los ovnis y pasaba hablando de ovnis, entonces Gustavo Cerati lo tenía como un gurú, entonces Dime Sebastián, ¿qué ves en el cielo? Si no me equivoco, esa canción va a salir ahora, pronto, remasterizada, todo eso, y va a ser el primer material inédito de Soda Stereo. Aparte del documental, cuando una polola de él mostró una canción que se llama Hablando de Vos. Por ahí está, la pueden buscar, que también es un material inédito que él mandó en una grabadora a una chica, como pidiéndole disculpas o algo así. Yo creo que hay más material inédito de Soda Stereo que va a salir, pero Gustavo era muy reacio a mostrar sus demos y todas sus cosas. Pero me parece que ahora oficialmente va a salir el primer demo de Soda Stereo. Ahora, ¿cómo lo sientes tú personalmente al ser, digamos, seguidor de la carrera? Él, por ejemplo, cuando se liberó también este tema inédito de Queen, hace muy poco, el año pasado, antepasado, el conocer todos estos trabajos inéditos que quedaron en el camino, por ejemplo, con los que van a salir ahora pronto, que tú mencionas. Claro, me pongo en el lugar de Gustavo y me enojo, porque yo mismo, con mi banda que nadie conoce, pero soy muy como cauteloso de que esto nunca vea la luz, porque nos da vergüenza, ¿no? El pudor muchas veces. El pudor, esto no está a la altura, no lo editen nunca. Pero yo como fan lo agradezco, o sea, todo el material que pueda salir de Gustavo. En YouTube hay gente que fue a grabar pruebas de sonido de él y uno podía observar cómo seteaba la guitarra, cómo ecualizaba, y uno como fan así medio obsesivo agradece todo lo que se pueda mostrar de Gustavo. Como él no está, me da un poco de pudor en el sentido de no le preguntaron a él, pero bueno,
Yo creo que sabiendo el amor que hay detrás, que en el fondo nadie va a mirar con pudor ese material, sino que todos los fans lo vamos a agradecer, también un poco de seguir manteniendo vivo el legado. Yo creo que Gustavo Cerati siempre su página o sus videos se están actualizando con Visualizer. No creo que sea un artista que no vaya a editar luego un trabajo. Hace poco se dio un vinilo con el 14 episodio sinfónico, pero de un concierto que hizo en México. Así que yo creo que es parte de, a no ser que alguien deje escrito, no edite nada, que después que me muera, yo creo que siempre vamos a tener cosas nuevas de los Beatles, siempre vamos a tener cosas nuevas de Soda Stereo. Se agradece y a la vez, como te digo, de parte del artista no sé cómo lo toma. Claro, como lo hubiese tomado. Son las 12:02, pero lo último, esta era la primera pregunta, pero la quise dejar para el final, Bueno, para conocer, hacer como un barrido, todo un trayecto, primero de la trayectoria y lo último, ¿por qué Cerati sigue vigente en nuestros tiempos? En adolescentes, bueno, se habla mucho de la herencia musical que claro. dejan los padres, pero en estos tiempos en que sabemos también la música urbana es que la que, digamos, ocupa principalmente los primeros puestos, por ejemplo, en Spotify, por ejemplo. ¿Por qué Cerati sigue vigente en nuestros tiempos? Hay varias aristas. Uno, un artista camaleónico que da para gente que le gusta el primer Soda. Hay otros que nos gusta el último Soda, que es el más alternativo, el de Sueño Estéreo, el de Dínamo. Otro, una carrera solista apabullante, la canción Crimen. De hecho, hace poco en el Instituto Regional de Maule mi hijo la tuvo que tocar con su profesor de música y le pregunté al profesor si él había impuesto la canción Crimen. Me dijo, no, la eligieron los estudiantes. Entre dos canciones eligieron Crimen. Entonces hay un legado de tan buenas canciones que es como los Beatles, difícil que desaparezca del mapa radial, uno. Y dos, la figura de Gustavo fue tan grande, quizás la tuvimos muy cerca. Yo cuando era fan de Cerati me molestaban, como diciendo si no es tan bueno, le ponís color, pero ahora es difícil que alguien diga que Cerati no es un artista talentoso. Uno, muy buen guitarrista, tremendo cantante, tremendo compositor, visionario, buen mozo, una relación cerca con Chile, conquistó toda Latinoamérica. Difícil que nos olvidemos de él tan rápidamente. Y mientras sigan saliendo cosas como libros, sigan saliendo demos, va a pasar. Y me pasa que hay gente que le gusta el género urbano está muy actualizada con Cerati. Es curioso. Quizás hay algo de él intempestivo, atemporal. O sea, como lo que decíamos, cuando uno escucha Dínamo no suena un disco de no, esto papá es del año, no, suena a música contemporánea. Y eso significa que cuando alguien tiene como la cabeza puesta en la eternidad un poco, en ser inmortal. Jaime González, periodista, también aficionado a la música y seguidor, entre otras, de otro grupo, mucho. Soda Stereo y Gustavo Cerati. ¿Podríamos hacer otro de algún otro grupo latino? Podría ser. Bueno, ahora a futuro. La Ley va a sacar material interesante, inédito. Mira. Muy interesante, de la era de Andrés Boy y de antes de Beto Cuevas, cuando Ya. cantaba Chiar Bulu. Se viene eso muy interesante también. Ahí también podríamos, sí, por favor. con una agrupación nacional. Jaime, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Que esté muy bien. Siendo las 12:05, nosotros despedimos esta edición de Más Positivo a las 14. Nos reencontramos en la edición de noticias de las de media tarde y en la noche, por supuesto, en el programa político La Última Palabra, donde comenzamos ya con los debates de cara a las elecciones de octubre. Que esté muy bien. Chao, chao.